Hola, hoy continuaremos con el tema número 2 de la unidad de aprendizaje de Antropología Médica e Interculturalidad. El tema a ver es la cultura. Nos enfocaremos en los siguientes conceptos básicos: sistemas de creencias, cosmovisión, endoculturación, aculturación, pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad, lo normal y lo patológico. Pues bien, comencemos con el tema de la cosmovisión. Cosmovisión quiere decir ver el mundo y se refiere a una manera determinada de percibir la realidad. Como hemos visto en la clase anterior, existen múltiples cosmovisiones. Un poquito tratábamos de esbozar la cosmovisión de la cultura griega, de la cultura egipcia, de la cultura mesoamericana, etc. Pues bien, ahora trataremos de enfocarnos un poquito más en la cosmovisión de la cultura mesoamericana. No sin antes dar un breve preámbulo por qué es aquello que se entiende por, bueno, vaya, no sin antes hacer un preámbulo entre lo que es la cosmovisión y cómo la cosmovisión se encarga de crear la realidad. Ahora bien, la realidad es un constructo social basado en ciertos idearios. Les mencionaré rápidamente la alegoría de la caverna de Platón y la noción que Karl Marx tenía de la lucha de clases. Seguramente la mayoría de ustedes, si recuerdan sus clases de bachillerato o de preparatoria, quizá les venga a la mente el famoso mito de la caverna de Platón o la alegoría de la caverna de Platón, que para ser más precisos no es tanto un mito, sino una alegoría. Recordemos que los mitos son aquellas narraciones extraordinarias que tratan de dar cuenta de todo cuanto existe, es decir, tratan de dar respuesta a la pregunta que interroga por el origen del universo. Sin embargo, Platón en esta alegoría no trata de dar cuenta del origen del universo. Lo que trata de hacer Platón es ilustrar un poquito la labor del filósofo, pero también él trata de dar cuenta de cómo la realidad es un constructo basado en ideales, en un sistema de creencias y cómo estas ideas, estos ideales, son generalmente tergiversados y sirven para la manipulación social. Es decir, su implementación es propiamente el dominio de un sistema social, de un sistema de clases. Pues bien, la alegoría de la caverna de Platón la narra en el libro séptimo de un diálogo titulado La República. ¿Y qué es lo que dice Platón en la alegoría de la caverna? Platón comienza narrando que hay un montón de personas que toda su vida han estado encadenadas, desde niños han estado encadenadas, de pies y de manos, de espaldas contra la pared, y frente a ellos siempre ha habido una especie de proyección de sombras. Y detrás de ellos viene el sonido, y vienen ciertas voces, y estas personas encadenadas, estos prisioneros, no han podido ver durante su vida otra cosa que estas sombras, de tal manera que ellos creen que estas sombras conforman la realidad. Estas sombras han sido sombras de objetos cualesquiera, han sido sombras de animales, han sido sombras de personas, y ellos creen que la realidad no son otra cosa más que esas sombras. Ahora bien, detrás de estos presos hay unas personas que manipulan las sombras, una suerte de prestidigitadores que son los encargados de proyectar ciertos objetos de tal manera que en la pared que está frente a los presos se aprecien como sombras. Además de proyectar las sombras con ciertos objetos, ellos también se encargan de crear los sonidos, de crear los movimientos, es decir, todo lo que están viendo los prisioneros frente a ellos no es otra cosa más que una pantomima, un engaño.
Es decir, es algo completamente falso. Pero como estos presos es lo que han visto durante toda su vida, no les queda más que pensar que eso es la realidad. Es decir, su cosmovisión, su realidad, no es otra cosa que sombras. Pues bien, un día uno de estos prisioneros decide soltarse, se libera de las cadenas o grilletes que lo tienen sujeto y logra liberarse vaya, logra salir de la caverna. Una vez afuera, se da cuenta de que existe todo un mundo distinto al que había, al que se había acostumbrado. Obviamente sale, estaba, eh, sus ojos tardaron tiempo en acostumbrarse a la luz, puesto que estaba sumido en una terrible obscuridad. También sus oídos tardan en adaptarse, en poder percibir el sonido que está fuera del mundo. Poco a poco sus ojos se adecúan a la luz que está, que está fuera de la caverna, y este prisionero se da cuenta de que hay árboles de colores, de que existe un cielo iluminado, de que existen aves. Es decir, hay todo un mundo completamente distinto al que él había percibido durante toda su existencia. Obviamente sus sentidos tardaron en adecuarse, en lograr percibirlo. Pero este prisionero, para Platón este prisionero no es otro que una especie de sabio, es decir, aquel que se ha logrado liberar de toda esa suerte de prejuicios mediante los cuales había sido educado. Y obviamente los griegos entendían a la sabiduría como una especie de constructo social, pero no un constructo social encaminado al egoísmo, sino más bien el sabio es aquel que es capaz de compartir su conocimiento, sus saberes, con sus conciudadanos. Un sabio no es sabio si no es capaz de transmitir su saber. Pues bien, este sabio, una vez liberado, regresa a transmitirles el saber a sus compañeros de caverna, a sus compañeros esclavos. Pero él le dice, fuera de esta caverna, les dice, fuera de esta caverna hay todo un mundo iluminado, hay colores, hay sonidos, hay olores, hay sabores completamente distintos a los que nosotros nos hemos acostumbrado a ver durante toda nuestra vida. Y lo que nosotros vemos es un engaño, es una suerte de manipulación. Por lo tanto, debemos liberarnos y salir para poder contemplar la realidad. Obviamente lo tratan de a loco, se lo toman bastante a mal, y en la versión de Platón, este sujeto liberado, este sabio, era su maestro Sócrates. Sócrates intentaba decirles a todos los ciudadanos de la Hélade, a todos los ciudadanos griegos, intentaba transmitirles que ellos eran prisioneros de ciertos ideales, de ciertos prejuicios que los mantenían encadenados a una suerte de esclavitud. Y las personas que proyectan estos engaños no eran otros más que los gobernantes, una clase privilegiada, que los mantenía atados. Los tenía siempre atados a cierto ideario mediante el cual desde pequeños se les educaba para servir y no para criticar su estado de vida. Pues bien, ya se sabe que Sócrates fue condenado a muerte, puesto que él atentaba en aquel entonces contra el control establecido de la Grecia clásica y fue condenado a beber del veneno de la cicuta. Hay un diálogo muy bello también de Platón que se llama La Apología de Sócrates. Ahí se narra todo el proceso de Sócrates, cómo fue condenado a beber este veneno. Y Sócrates dice, bueno, finalmente puede que no sea del todo mal mi condena a la muerte, puesto que si existe otra vida después de esta muerte, seguramente me voy a encontrar en esa otra vida con los sabios más grandes que ha dado la humanidad y voy a poder preguntarles sobre la verdad, porque esa es la labor del filósofo, la labor del sabio, tratar de inquirir o cuestionar a la verdad. Y él decía, bueno, voy a beber este veneno a condición, y más vale que exista otro mundo, para poder preguntar a personas más sabias y que me instruyan en la verdad. Pues bien,
Esta metáfora que utiliza Platón puede ser bien entendida como una metáfora de nuestra sociedad contemporánea. Es decir, siempre ha habido clases gobernantes, clases sometidas, y estas clases gobernantes no siempre se pueden imponer mediante la violencia a las clases subordinadas. Estos gobernantes, estas clases privilegiadas, más bien, en lugar de servirse de la violencia, que a veces hacen uso de la violencia, pero no siempre es así, estas clases privilegiadas se dan cuenta de que existe una manera más sutil de dominación. Esta manera consiste en la ideología. Mediante la ideología se manipula perfectamente a las sociedades, a las masas. Ya, bueno, estas clases privilegiadas se han servido de la religión, se han servido de la economía, se han servido de un montón de cosas para mantener sujetos a la mayoría de los ciudadanos que no quieren liberarse y que se sienten muy cómodos en su situación de presos, aunque ellos creen ser libres, pero en realidad están sujetos a un ideario que ni siquiera se han atrevido a cuestionar. Y bueno, después de relatarles un poquito en qué consiste, o de recordarles más bien en qué consiste la alegoría de la caverna de Platón, puesto que estamos viendo que la cosmovisión es una visión, es una manera de ver o entender la realidad, Platón nos va a decir que hay un montón de maneras de entender, de concebir la realidad, y que nos necesitamos liberar de ellas. Ahora bien, hay un pensador que de manera no similar a Platón, pero sí a su manera nos hace ver que de alguna manera la gran mayoría, la inmensa mayoría estamos esclavizados. Este pensador es Karl Marx. Pues bien, ¿qué es lo que dice Karl Marx? Karl Marx dice que Karl Marx lo dijo hace aproximadamente 200 años. Para ese entonces lo que dijo Karl Marx era una especie de escándalo. Karl Marx decía lo que ahora nos resulta bastante evidente. Y él decía lo siguiente: los ideales reinantes son patrimonio exclusivo de aquellos que reinan. Pues bien, ¿qué significa esto? Karl Marx dice que la historia de la humanidad no es otra cosa más que una historia de la lucha de clases. Es decir, es la lucha de los oprimidos, es la lucha de la clase, digámoslo así, pobre, de los subordinados, que tratan de liberarse y tratan de liberarse del yugo de ciertas personas que son privilegiadas, de cierto grupo que es privilegiado y que los mantiene sometidos. Y ahora bien, si tratásemos de hacer esta comparación o esta suerte de analogía entre la alegoría de la caverna de Platón y lo que dice Marx, que todos nosotros somos esclavizados mediante ideales, nos vamos a dar cuenta que coinciden en una cosa. ¿Cuál es esta cosa? ¿O cuál es este rasgo común, este aspecto común entre lo que decía Marx y lo que dice Platón? Pues bien, este punto es que la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, no es que sea una realidad ajena al ser humano. El ser humano construye su realidad. Pero esta realidad no es construida en una especie de diálogo consensuado, en una especie de democratización del conocimiento. Más bien, esta realidad es impuesta por cierta clase dominante a las clases menos favorecidas, a las clases que siempre han estado, digámoslo así, que han sido el pasto de la humanidad, es decir, que han sido como el combustible de la humanidad. Me interesa que retengamos estos dos conceptos. Uno, la realidad es un constructo social construido a base de ideas, pero estas ideas no son ni cándidas, ni inocentes, ni transparentes. Generalmente sirven para dominar. Y esto lo apuntaba muy bien Marx. Y decía Marx, bueno, ¿y cómo dominan estas clases dominantes? ¿Cómo le hacen para que estas clases privilegiadas sean más ricas cada vez y se enriquezcan gracias al producto del trabajo de las clases dominadas? Pues lo que decía Marx es relativamente sencillo y es algo incluso hasta ahora bastante evidente. Él decía, en la sociedad existen dos tipos de personas. Existen los propietarios y existen aquellas personas que no son propietarios. Y luego entonces estas personas que no son propietarios no les queda de otra más que vender su mano de obra. Y venden su mano de obra a las personas que sí son propietarias.
Pues bien, pues las personas que sí son propietarias, dice Marx, son dueñas de absolutamente todo. Son dueñas del sistema de salud, del sistema de transporte, son dueñas de escuelas, son dueñas de fábricas, son dueñas de empresas, de todas las empresas, de cualesquiera empresas, pienses en las que sean, va a decir Marx, todas estas empresas son dueñas de un puñado de personas, es decir, un pequeño número de personas tienen en sus manos, de alguna manera, la vida de millones de personas y no van a dudar en aplastarlas. ¿Cómo las van a aplastar? Pues encareciéndoles su subsistencia, encareciéndoles, por ejemplo, la canasta básica, el transporte. Y va a decir Marx, bueno, ¿y cómo es que estas clases no se rebelan jamás? ¿Cómo estas clases oprimidas continúan en su opresión? Y dice Marx, bueno, resulta que la clase privilegiada les va a vender la idea de que entre más trabajen, más ricos van a ser y quizá en algún momento puedan ser tan ricos como la clase privilegiada. Ya se sabe que esto es una mentira, puesto que entre más trabajan los obreros, más se van a esclavizar a su trabajo y menos van a disfrutar de las ganancias. Todas las ganancias van a ser para los dueños o para los propietarios de estas empresas. Bueno, y si esto lo tratásemos de aterrizar ahora, lo que decía Marx hace 200 años a nuestra sociedad contemporánea, nos vamos a dar cuenta que Marx no estaba equivocado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues bien, el ser humano es juzgado en virtud de cuánto dinero tiene, en virtud de sus bienes materiales, en virtud del estatus social que tiene. Es decir, un ser humano vale tanto como posea. Y este ser humano se va a esclavizar de por vida para alcanzar cierto estatus económico, cierto estatus social, y finalmente este ser humano jamás va a poder ser, parece que muy pocos van a lograr liberarse de estas cadenas de las que decía Platón, de estas sombras, y finalmente parece que vamos a estar encadenados. Esto es un poco lo que decía Marx, lo que decía Platón, resumido de manera más o menos grosera y de manera bastante sucinta. Les repito, esto hay que tenerlo en cuenta porque la cosmovisión es esta visión del mundo que tenemos, pero no es una visión democrática, es una visión generalmente impuesta para dominar hacia los demás. Podría prolongar bastante estas explicaciones con muchísimos más ejemplos. Sin embargo, me parece que basta con esto para ilustrar o ilustrar de manera por lo menos mediana lo que les quería decir. Pues bien, continuemos. Seguimos todavía dentro del campo o del tema de la cosmovisión. Pues bien, las relaciones del ser humano con los dioses, aquí vamos a tratar de hacer una especie de, no de retroceso, pero sí vamos a tratar de entender la cosmovisión, sobre todo una suerte de cosmovisión mítica. Lo que les decía hace un momento de Platón y Marx ya es una visión, por ejemplo, Platón ya es un pensador de la Grecia clásica, ya no es un pensador tan mítico, y Marx ya se podría decir que es un pensador casi contemporáneo. Ahora bien, vamos a retroceder un poquito, vamos a tratar de hablar de la cosmovisión que tenían las culturas prehispánicas, puesto que por muy civilizados que seamos, que sea el hombre contemporáneo, aún siguen perviviendo ciertos resabios, ciertos sesgos, ciertos rastros de esta cultura mítica. Es decir, parece que al ser humano le es imposible deshacerse de su cosmovisión, de este constructo mítico, de este constructo ideológico. Ahora bien, veamos cómo entiende el ser humano la cosmovisión en este ambiente más o menos mítico, todavía de alguna manera precario, etc. Pues bien, las relaciones del ser humano con los dioses les van a proveer el modelo para la organización de la sociedad, de acuerdo con los principios de respeto, autoridad y responsabilidad. La moralidad guía el comportamiento humano por encima de la técnica. Esto es muy importante.
Recordemos que dentro de las cosmovisiones, sobre todo de las culturas antiguas, la religión era o generalmente ha sido aquella que manda los preceptos morales que el ser humano ha de seguir para que después de la vida pueda, pueda acceder a este ámbito supraceleste o celestial, es decir, pueda alcanzar una suerte de salvación eterna o una suerte de condena eterna. Pues bien, en este tipo de cosmovisión, la salud humana depende aún del capricho divino, y luego entonces la sociedad debe actuar siempre de correcta manera para poder mantener o para poder continuar en la salud. Esto es muy importante, el aspecto que dice la moralidad guía el comportamiento humano por encima de la técnica. A diferencia de la sociedad contemporánea, les repito, la sociedad de las sociedades, digámoslo así, con conciencia mítica, basan todo en la moralidad. Nosotros ya no. Nosotros, nuestra sociedad contemporánea, parece que basamos todo en la técnica, en cierto conocimiento objetivo, comprobable, en un empirismo exacerbado. Y nosotros, el hombre contemporáneo, ya no explica la enfermedad de manera mágica, o al menos ya no del todo. Ya no se explica todo como fundamento a la divinidad. Nosotros explicamos todo teniendo como fundamento a la experiencia, al método, a la objetividad. Es decir, entre la cosmovisión tradicional y la cosmovisión contemporánea hay una escisión. ¿Cuál es esa escisión? Que el ser humano contemporáneo ya no va a guiar su vida moralmente, o al menos no en mayor medida, sino la va a guiar con la técnica. Y ya se sabe cuáles son las repercusiones de todo esto, aunque las voy a adelantar un poquito a la postre. Continúo. Al interior de las sociedades primitivas, se considera que la enfermedad era en parte consecuencia de la transgresión moral y que por consiguiente su cura consistía en una purificación. Así pues, la labor del curandero o médico tradicional consistía en dar un soporte o guía existencial al enfermo antes que limitarse exclusivamente a su sanación física. Esto también es de vital importancia para entender la cosmovisión. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la cosmovisión? Nos dice que hay una sociedad establecida basada en un ideario, y obviamente este ideario, le repito, no es inocente. Incluso en estas culturas, digámoslo así, clásicas, precolombinas, la religión sigue obedeciendo a ciertos intereses, a cierta clase privilegiada. Es decir, cuando había un enfermo, este iba con el curandero, y el curandero le preguntaba o le inquiría sobre su vida, es decir, sobre su comportamiento. De tal manera que tenían que hallar la causa de su enfermedad, no en un aspecto meramente biológico o fisiológico, sino en su comportamiento cotidiano. Pues bien, veamos cómo concebían ellos lo normal y lo patológico. La medicina tradicional entiende la enfermedad o lo patológico como una suerte de separación o escisión del hombre con el cosmos. Esto es muy importante, pues el ser humano es concebido como uno solo con el universo. Es un microcosmos dentro de un macrocosmos. La noción de individualidad les es ajena. Ok, aquí estamos todavía dentro de esta concepción precolombina, y nos interesa sobre todo estudiar esta concepción precolombina, puesto que sigue permeando o permea todavía de alguna manera o en gran medida a estas zonas, digámoslo así, rurales del México contemporáneo, estas zonas indígenas del México contemporáneo, y por lo tanto es algo que hay que entender. Antes de la llegada de la cultura occidental, o más bien antes del choque o confrontación entre estas dos culturas, entre las culturas precolombinas y la cultura europea que llegó a conquistar, había una cosmovisión distinta. Y esta cosmovisión que tenían las culturas precolombinas es muy similar a cierta cosmovisión hasta, llamémoslo así, oriental. ¿En qué consistía? Pues bien, el ser humano precolombino
se entendía o se concebía como uno mismo con la naturaleza. De ahí que estos individuos eran bastante amigables con su medio ambiente, no contaminaban del todo los ríos, no desolaban por completo bosques, no atentaban en contra del equilibrio natural, en contra de las especies. Es cierto que cazaban, es cierto que cultivaban, pero no lo hacían de una manera agresiva. Incluso dentro de ellos estaba muy metida la noción de compartir, esta noción de cooperación, esta noción de sentirse parte de la comunidad, una parte importantísimo dentro de la comunidad y no como individuos, sino más bien como todos, como reflejos del cosmos. Lo que significa que el ser humano era un pequeño universo dentro del gran universo. Es decir, no había separación, no había un corte tajante entre el ser humano y el mundo. El ser humano y el mundo eran uno y el mismo. Esta concepción, les repito, se vino a romper o a divorciar. Hubo un divorcio completo, hubo un cambio completamente con la llegada de los españoles que llegaron a imponer un modo de visión completamente distinto. De ello hablaré un poquito más adelante. Pues bien, para el diagnóstico de la enfermedad, les reitero, era obligatorio que el paciente hiciera un recorrido por su historia para que se manifestara la causa de la enfermedad. Y cuando se reconocía el origen del mal, se encauzaban las acciones terapéuticas específicas sustentadas en la cosmovisión. Es decir, el curandero no solo se encargaba de restablecer la salud orgánica del cuerpo, antes bien, era el encargado de reencauzar o de aconsejar existencialmente al enfermo. Si había una especie de estropicio moral, un estropicio, llamémoslo ahora en términos contemporáneos psicológico, habría que reencauzarlo, habría que reenderezarlo y habría que encauzar todas y cada una de sus acciones a un correcto obrar. Es decir, ellos concebían a la salud y la enfermedad, sobre todo a la salud, como esta especie de armonía y a la enfermedad como una suerte de desequilibrio. Por lo tanto, habría que reequilibrar a este ser humano. La medicina tradicional actúa como un sistema de ideas y prácticas destinadas a curar males, cuanto para satisfacer los requerimientos de control social indispensables para mantener la cohesión del grupo. Les repito, dentro de estas sociedades, las figuras de mayor peso, de mayor importancia, eran el curandero, era el sacerdote, que a veces no había esta clara diferencia entre uno y otro, y eran los gobernantes. Obviamente siempre han sido clases privilegiadas que tratan de imponer un cierto orden para las sociedades. Al parecer estas sociedades, si bien es cierto que obedecían a ciertos intereses de clases privilegiadas, sin embargo, lo importante o lo interesante de esta cosmovisión es que no eran, digámoslo así, tan agresivas para con el entorno. Aún dentro de su cabeza no existía esta concepción de la individualidad. Era más bien una visión completamente equilibrada o de equilibrio, de tratar de mantener el equilibrio lo más pronto posible y lo mejor posible. Pues bien, una vez que hemos hecho este recuento a través de la cosmovisión prehispánica, que ya también lo hicimos en la sesión anterior con la cosmovisión griega, con la cosmovisión egipcia, vamos a ver qué fue lo que sucedió dentro de la cosmovisión de lo que ahora se conoce como América Latina. Les digo, hubo un choque de culturas y este choque de culturas para nada fue amigable, para nada fue democrático, sino más bien fue un choque violento que obedecía a intereses aparentemente religiosos, pero en realidad fueron a intereses económicos. Pues bien, vamos a ver otros conceptos básicos dentro de la antropología que son fundamentales para entender este proceso de pluriculturalidad, para entender estas distintas cosmovisiones que se dan en el México contemporáneo. Uno de estos conceptos es el de endoculturación. ¿En qué consiste la endoculturación? Pues bien,
La endoculturación es una experiencia de aprendizaje que se fundamenta en las pautas sociales y culturales que la generación de más edad trata de inculcar a los niños y a los jóvenes, lo que se traduce en querer imponer los modos de pensar y comportarse tradicionales. Esto también se nota en la adquisición del lenguaje, ya que existen cambios de lenguaje graduales en relación con los saltos generacionales, que también influyen en las costumbres y los cambios de conducta. Los ancianos y autoridades de la tribu son poseedores de fuerzas místicas, por medio de las cuales conocen los pensamientos y acciones de sus subordinados, y de ese modo imponen castigos en forma de enfermedades y otros infortunios. Ok, ¿cómo hay que entender la endoculturación? La endoculturación es, bueno, hace un momento les había dicho que hay un choque violento de dos culturas. La endoculturación es un concepto que se entiende antes de este choque de culturas. La endoculturación no es otra cosa más que una suerte de transmisión de valores de una generación a otra. Y en la endoculturación la figura de los ancianos es súper importante, es bien importante. Si la confrontáramos con la visión que actualmente tenemos de los ancianos, nos vamos a dar cuenta que distan mucho de coincidir. En la actualidad existe una suerte de gerontofobia, es decir, una especie de horror hacia la ancianidad. Los ancianos en nuestra sociedad generalmente son segregados, son excluidos, ya no se les mira como esta figura de sabiduría, como esta autoridad. Antes bien, se perciben como una especie de, a veces hasta como de estorbo o de personas que ya no son productivas. Sin embargo, les digo, esto no sucedía así con las culturas precolombinas. Tampoco sucedía así en la Roma clásica. Pensemos en, por ejemplo, en el famoso Senado de Roma. El Senado estaba integrado por personas mayores, por personas, digámoslo así, seniles, perdón, de ahí el nombre Senado senil. Es decir, aquel que tenía la autoridad suficiente, una autoridad basada en la experiencia, en los años y en el conocimiento más o menos profundo de la naturaleza humana. Este conocimiento no puede más que venir de la experiencia que brindan los años. Y les digo, y esto es interesante confrontarlo con la concepción que se tiene ahora. Ahora los ancianos parece que su labor consiste en mayor medida en hacerse cargo de los nietos o en ser excluidos de estos roles sociales de producción. Recordemos que nuestra sociedad, y nos lo decía Marx, prima o importa más aquella persona que es capaz de producir de mejor manera. Por lo tanto, las personas mayores que ya no son capaces de producir son miradas como una especie de pieza que hay que reemplazar. Hay un cambio radical en la manera de entender de entender a la ancianidad. Y si nosotros tratásemos ahora, por ejemplo, de aterrizar este tema con la pandemia que ahora mismo estamos sufriendo o padeciendo, nos vamos a dar cuenta que quizá esta gerontofobia de la que les hablaba se va a exacerbar. Si de por sí en nuestra sociedad contemporánea los ancianos ya eran de alguna manera excluidos, segregados, incluso muchos de ellos caían o caen en depresión porque ya no son productivamente o laboralmente, que ya no producen tanto como solían hacerlo, que ya no se les da trabajo, pues ahora con todo esto del COVID-19, ahora se ven como focos de infección. Entonces esto es un problema muy grande al que seguramente dentro de poco nos vamos a afrontar, perdón, es decir, mirar a un anciano y mirarlo como con cierto recelo, como con cierta molestia, porque se va a tender a mirar a esta figura, a estas personas mayores, como portadores y como como posible fuente de contagio de la famosa epidemia, ¿no? Entonces, esto es algo que habrá que tener bastante en cuenta. Ahora sí, ya aterrizamos de lleno con los conceptos de esta lucha de estos dos mundos.
Y les repito, es interesante entender esto, puesto que en el México contemporáneo coinciden tanto la cultura llamada así occidental, es decir, la cultura europea que vino e impuso un sistema de creencias, pero también existe todo este trasfondo de las culturas prehispánicas, existe todavía la cosmovisión prehispánica. Y ustedes como estudiantes de medicina se van a afrontar a estos múltiples Méxicos, a esta multiculturalidad, y se van a dar cuenta que muchas veces la medicina estudiada en las universidades no tiene la aceptación que quizá ustedes así lo hubiesen deseado. Es decir, se van a enfrentar a un sistema de creencias completamente distinto al que ustedes han sido educados. Y hay que entender cómo se dio ese proceso. Es decir, a pesar de que de los siglos que han pasado de este choque de culturas, aún así sigue habiendo un montón de rastros en la actualidad de estas primeras formas de cosmovisión. Pues bien, entendamos este punto, la aculturación. La aculturación es el mecanismo por medio del cual una cultura adopta elementos provenientes de otra. En la historia de la humanidad este proceso se ha originado, en mayor medida, a través de conflictos bélicos. Los individuos de una cultura dominada se adaptan, este término adaptan hay que ponerlo entre comillas, porque son obligados a ello, se adaptan violentamente, se aculturan a la cultura dominante. Dentro de la antropología se habla de aculturación ideológica, es decir, la cultura dominante impone de manera violenta su sistema de creencias, su religión, y la religión conlleva obviamente un cambio de cosmovisión. También se habla de una aculturación jurídica. ¿En qué consiste esta aculturación jurídica? Pues bien, basándose esta cultura dominante en rasgos físicos o fisiológicos, se encarga de negarle su derecho a ciudadanía a la clase dominada. De ahí provienen, por ejemplo, el racismo, la disgregación social, la esclavitud, la negación del otro como ser humano, y en la actualidad este tipo de segregación social se da con el clasismo. Adela Cortina es una filósofa española y ella acuña un término muy interesante. Ella habla de la famosa aporofobia, del clasismo. ¿En qué consistirá la aporofobia? Ella dice, bueno, es cierto que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, hemos adquirido más o menos una suerte de igualdad jurídica. ¿Ok? Es más o menos cierto, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos los mismos derechos y obligaciones jurídicas. Sin embargo, ella resalta algo importantísimo, algo bien interesante. Ella dice, bueno, sin embargo, no siempre reconocemos al otro como igual. Los seres humanos tendemos o tienden, si tendemos la mayoría, a negar al otro, es decir, aquel que no piensa como nosotros, luego entonces no puede ser comparado como nosotros. Es decir, esa persona diferente ha de ser segregada. Y Adela Cortina menciona este concepto de la aporofobia. ¿En qué consiste la aporofobia? Ella dice que la aporofobia consiste en esta cierta fobia, esta cierta de rechazo o repulsión hacia los pobres. Y esta aporofobia, si nosotros miramos a nuestro entorno en la sociedad contemporánea mexicana, nos damos cuenta que está presente todos y cada uno de los días, ¿no? Es decir, si se acerca una persona de recursos económicos limitados, generalmente es excluida, a veces no se le deja entrar a restaurantes, a tiendas comerciales, la corren, se mira únicamente como, quizá a veces hasta como una cosa y no como un ser humano. Todo esto proviene, les digo, de la famosa aculturación. Aculturación significa imponer los ideales de la cultura dominante a la clase dominada. Y eso es algo que predominó o que primó a partir de este confrontamiento de las dos culturas, las llamadas culturas precolombinas y la llegada de la cultura europea. Otro concepto bien interesante es el de transculturación. Y este concepto, a diferencia de la aculturación,
que es siempre unidireccional, se da de forma vertical, es decir, la aculturación siempre ha de imponer sus ideales, sus mandatos de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, de la clase dominante a la clase dominada. Pues bien, la aculturación contempla el carácter multidireccional de los contactos culturales. ¿Qué significa esto? Pues que las relaciones humanas son un fenómeno en perpetuo movimiento. Por lo tanto, la transculturación desafía cualquier definición rígida. No existe lo puramente mexicano. Rechaza cualquier definición esencialista de la identidad cultural. ¿Qué significa esto? Pues bien, la transculturación dice que esta influencia de valores, que la influencia de culturas es mutua. Es decir, tanto dominados como dominantes absorben el ideario del otro, se impregnan, como que existe una suerte de intercambio de valores. Es falso que únicamente la cultura dominada se tenga que transformar completamente al ideario, a la ideología de la cultura dominante. Eso es algo falso. Más bien lo apropia, a veces generalmente es de manera violenta. Sí es cierto que lo apropia, pero también la clase dominante tiende a adquirir ciertos usos y costumbres de la clase dominada, ¿no? Esto es bien interesante y es fácil de percibir, por ejemplo, en las primeras iglesias que se construían en México. Recordemos que estas iglesias eran construidas, estas catedrales, eran construidas con los restos piramidales, es decir, destruían a las pirámides y con esas rocas que se extraían de las pirámides se construían a las iglesias. Sin embargo, lo que se hacía, o lo que hacían muchos indígenas, era esconder en determinados puntos estratégicos de estos templos religiosos del catolicismo en mayor medida. Ahí escondían a sus dioses, a veces hasta debajo de los dioses de la cultura española, y ahí metían ellos a sus dioses. Ellos fingían que estaban adorando al dios español, al dios de los españoles, al dios occidental, al dios europeo, pero en realidad estaban adorando a sus propias divinidades. Bueno, y este es un rasgo muy característico y muy rico de las culturas hispanoamericanas. Es decir, ellas no se apropian o no se amoldan completamente a un sistema de ideas o creencias exteriores, más bien las adaptan, las modifican y crean esta especie de mosaico, de mosaico cultural. Aquí es interesante mencionar, por ejemplo, a José Vasconcelos. José Vasconcelos era un filósofo mexicano y él trataba de preguntarse, bueno, ¿realmente existirá lo mexicano? Habrá como este mexicano puro, él se lo pregunta en la raza cósmica. Y la respuesta va a ser rotunda, no, no existe lo puramente mexicano. Porque no existe un solo modelo de ser humano que llene todos los atributos del mexicano. Quizá habrá tantos Méxicos como mexicanos haya. En cada uno de nosotros persisten y perviven múltiples creencias que todo el tiempo se están modificando, que todo el tiempo están cambiando. El ser humano se adapta a las circunstancias. A veces lo que nosotros queremos resulta que al día siguiente ya no lo queremos. A veces resulta que queremos aquello que odiábamos. Es decir, nuestra psique, nuestra mentalidad todo el tiempo se está modificando. Por lo tanto, va a ser erróneo querer encontrar a una cultura que escape a esta influencia de las demás, pero también es falsa la concepción de tener o de querer concebir a una cultura completamente estancada. No existe el mexicano ideal, como no existe el español ideal, como no existe el chino ideal, como no existe ningún ser humano ideal, no existe un japonés ideal, no, eso es completamente falso. El ser humano siempre se está modificando. ¿Y cómo se modifica? Pues gracias a la transculturación. Los seres humanos no estamos aislados en una especie de celda de celda monacal. Antes bien, todo el tiempo estamos interactuando unos con otros. Y esto, lejos de empobrecernos, parece que lejos de empobrecernos, por lo menos en un primer momento, nos enriquece. Es decir, estamos aprendiendo múltiples culturas. Podemos aprender, por ejemplo, distintas lenguas, podemos viajar a otro país, entender otra cultura, es decir, todo el tiempo nos podemos estar enriqueciendo en este sistema o en esto que la antropología ha llamado transculturación. Y de manera similar a José Vasconcelos, Octavio Paz se preguntaba en El laberinto de la soledad. Él se pregunta, por ejemplo, con los
famosos chicanos, es decir, con aquellos seres humanos nacidos en Estados Unidos pero de padres mexicanos. Y él decía, bueno, estas personas carecen de identidad, o quizás se están formando más bien su propia identidad. ¿Cómo es eso? Pues bien, estas personas no se reconocen ni como mexicanos, puesto que no nacieron en México, quieren reconocerse así, pero no pueden, tampoco se reconocen como ciudadanos estadounidenses, tampoco se reconocen como descendientes directos del indigenismo, y resulta que tienen un conflicto, es decir, esta identidad está rota, está fragmentada, está fracturado, y por lo tanto son esta especie de mosaico, como una especie de espejo que se cae al piso, se rompe y no refleja una imagen unificada del ser humano, sino más bien una imagen fragmentada, hecha o configurada a partir de un montón de rasgos característicos que vienen de un montón de lados y de un montón de culturas. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, eso es la transculturación. Si nosotros nos mirásemos en un espejo, no nos vamos a ver en este espejo que nos refleje una imagen fiel de nosotros. Incluso si lo queremos ver dentro de un ámbito más limitado, los seres humanos no somos otra cosa más que el producto de nuestras relaciones personales. Es decir, somos el producto de nuestros profesores, somos el producto de nuestros amigos, de nuestros padres, de la música que escuchamos, de las relaciones amorosas más o menos exitosas o más o menos fracasadas. Es decir, dentro de cada ser humano, dentro de cada uno de nosotros, viven y perviven múltiples seres humanos. Somos todo un mosaico, y aparte de que somos un mosaico más o menos configurado de manera fragmentaria, aparte de ser ese mosaico que es influenciado por todos lados, también somos ese mosaico que todo el tiempo se está reconfigurando, es decir, que está cambiando todo el tiempo, puesto que cambian nuestros gustos, cambian nuestras preferencias. Es bien fácil, o a veces no es tan complicado, detestar a esa persona que antes amábamos, a ese grupo de música que antes amábamos, a ese escritor que antes amábamos. No es tan fácil hacer ese cambio del gusto hacia detestarlo, ¿no? O sea que la transculturación es ese proceso que enriquece. Sin embargo, a modo de paréntesis, me gustaría hablar un poco de lo que sucede ahora con la globalización. ¿Qué es lo que sucede con la globalización? Pues la globalización ha hecho que las fronteras se rompan, es decir, podemos comunicarnos en vivo y en tiempo real con cualquier ciudadano de cualquier parte del globo que tenga la posibilidad de conectarse tecnológicamente, ¿no? Bueno, y la globalización tiene un montón de puntos maravillosos. Podemos comunicarnos con personas de cualquier mundo, podemos acceder a la información está por todos lados y casi quien sea puede acceder a ella, etcétera. Es un proceso, digámoslo así, que redujo al mundo, lo hizo súper pequeñito, y el mundo parece que podría estar al alcance de un ordenador o de una computadora, ¿no? Sin embargo, un rasgo, digámoslo así, no tan amigable de la globalización es que ha tendido o que tiende a hacer seres humanos iguales. ¿Qué significa esto? Pues bien, parece que vayamos a donde vayamos, a cualquier parte del globo, resulta que por todos lados hay seres humanos iguales. Y esto nuevamente le da la razón a Marx. ¿Qué era lo que decía Marx? Pues que existe una realidad construida a base de ideas, y estas ideas, gracias a la globalización o por medio de la globalización, se han impregnado en toda la sociedad. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a España, no, o a Francia, nos damos cuenta de que existen las mismas tiendas departamentales, escuchan la misma música, tienen las mismas preocupaciones, están preocupados por sus deudas, les encanta el reggaetón, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Parece que la globalización ha hecho una especie de seres humanos en cadena, ha producido seres humanos en serie. En resumen, aculturación y transculturación son nociones intercambiables, a condición de que se defina bien que se trata de procesos de contacto cultural que ocurren en múltiples direcciones y que siempre implican relaciones de poder y de dominación. En América Latina, la forma más típica de aculturación o transculturación ha sido el mestizaje. Esto es súper importante. Ahora bien,
El mestizaje es un fenómeno muy complejo. En la base hubo un mestizaje biológico, producto de la intensa mezcla entre europeos, amerindios, negros africanos y en menor medida asiáticos. Al mismo tiempo comenzaron profundos y duraderos fenómenos de aculturación o transculturación. El mestizaje biológico fue en primer lugar un proceso extremadamente violento, y en parte consubstancial de la conquista misma, pero a la vez inseparable de un marco sociocultural. Les repito, esta mezcla biológica de seres humanos es súper percibible, es muy fácil de percibir en la sociedad mexicana contemporánea. Por ejemplo, si viajásemos hacia el sur de México, hacia Yucatán, no sería complicado encontrarse con personas de rasgos orientales. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca. Hay comunidades, digámoslo así, con rasgos raciales de comunidades negras, ¿no? Es decir, México es este mosaico riquísimo, bastante diverso, multicultural, pluricultural, y es algo que parece que está destinado a no extinguirse, ¿no? Es decir, ustedes como estudiantes o después como futuros practicantes de la medicina se van a encontrar con múltiples Méxicos, con múltiples cosmovisiones, con múltiples maneras de entender la realidad, y entre más las conozcan, entre mejor las conozcan, van a ser unos médicos más empáticos y quizá puedan ayudar a brindar un mejor apoyo o una mejor atención, una atención más holística, más integral a sus pacientes. Ok, mencionemos rápidamente las trayectorias más evidentes de los contactos culturales en Hispanoamérica. Los indios adoptan a su manera la religión católica, las instituciones españolas, la autoridad y la supremacía de la lengua castellana, la escritura así como el manejo de animales, cultivos, etc. Por su parte, los españoles incorporan los productos americanos, sabemos de todos los vegetales, de todos los cereales que importaron, de todas las especies animales, de toda la herbolaria, que exportaron, etc. Es decir, también ellos adquirieron la manera de ver y sentir el mundo desde este lado. Otro concepto no menos importante es el de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La antropología médica, escindida recientemente de la antropología social y cultural, tiene como objeto de estudio y análisis los aspectos implicados en la conceptualización cultural de la enfermedad y su resolución terapéutica. Constituye una perspectiva analítica particularmente oportuna en ciertos estados de América Latina de marcado talante pluricultural y multilingüe, donde las aplicaciones médicas adoptan multitud de formatos divergentes y las prácticas y categorías cognitivas diferenciadas entran en conflicto frecuente con las aspiraciones de la medicina hegemónica. El ejercicio médico convencional en países de marcado carácter pluricultural supone un esfuerzo constante de negociación intercultural. Es decir, a pesar de que han pasado poco más de 5 siglos de este choque de dos mundos, de esta violencia que se ejerció ideológica, racial y de todo tipo en lo que ahora se conoce como América Latina, aún así sigas viendo este choque, este conflicto de cosmovisiones. Les repito, la pluriculturalidad parece que es un rasgo característico de nuestra cultura y no se niega a irse. Por lo tanto, habría que aprender a dialogar con ella. Pues bien, dentro de la antropología médica se mencionan ciertas sugerencias para los equipos de salud que trabajan en comunidades indígenas. Aunque hay que hacer hincapié que estas sugerencias de ninguna manera son mandatos, no pretenden ser algo obligatorio, sino más bien son una suerte de recomendaciones. Se cree que a partir de estas recomendaciones, ustedes como médicos, como futuros médicos, podrían dar una atención más integral y mejor en las comunidades en las que posiblemente
trabajen. Pues bien, el conocimiento de la lengua local. En tanto el médico comprenda y se haga entender en la lengua local, obtendrá gradualmente mayores ventajas en el tratamiento asistencial, a la vez que crea redes de empatía e integración en el área. El esfuerzo, a pesar de las dificultades, resulta gratificante y reconocido por los pacientes. Impulsa las relaciones de afinidad indispensables para crear confianzas mutuas entre el equipo médico, curanderos locales y pacientes. Además, constituye un aspecto básico de cualquier planteamiento intercultural en salud, a semejanza de lo ocurrido en el área educativa. Pues bien, esto con el conocimiento de la lengua. La lengua, si ustedes son capaces de entenderse y de explicarse, de interactuar con la lengua con la que trabajen, van a crear redes de apoyo, se van a dar a entender y van a crear esta empatía con el entorno en el que seguramente van o en el que probablemente laboren. Otro aspecto a tomar en cuenta es el conocimiento de antropología social en general y antropología médica en cultural, y de antropología médica en particular. Su inclusión en los planes de estudio de la carrera de medicina aliviaría el choque cultural que los egresados sufren ante realidades culturales tan distintas de las de su origen. Permite al equipo de salud conocer unos principios no universales y, por tanto, cargados de cierto relativismo en la conceptualización y tratamiento de la enfermedad. Puede reducir las actitudes paternalistas y prepotentes comunes en el uso asimétrico del poder sanitario. Obliga tanto al médico como al resto del personal sanitario a conocer el dominio cultural donde va a efectuar su labor. Por tanto, no se sorprenderá de las interpretaciones correspondientes sobre salud y enfermedad y podrá establecer una relación más equilibrada con sus pacientes. El respeto imprescindible a las formas nativas de enfermedad y curación, así como su conocimiento, permitirán, no en pocas ocasiones, establecer formas de complementación estratégica entre las técnicas tradicionales y las formas de curación clínicas que beneficiarán a los pacientes. El conocimiento del medio y las peculiaridades culturales de su jurisdicción evitará la torpeza de los juicios de valor injustificados sobre aspectos como la higiene, el pudor y ciertas bromas, cuyo efecto solo genera mera desconfianza por parte de los enfermos. Otro aspecto a tener en cuenta es interactuar con los curanderos nativos y con los pacientes. ¿A qué se refieren con esta interacción? Pues bien, recordemos que los curanderos son figuras de autoridad. ¿A qué nos referimos con que son figuras de autoridad? Pues bien, son figuras respetadas dentro de cierto ambiente. Por lo tanto, si un médico que ejerce la medicina hegemónica, la medicina que se enseña en las universidades, si la ejerce y trata de desacreditar a estos curanderos, va a haber siempre un choque de intereses, va a haber un choque de cosmovisiones y seguramente no va a acarrear buenos resultados. La idea no es establecer una pugna o competitividad, es decir, no deben competir en el mercado con ellos, con los curanderos. Antes bien deben potenciar los encuentros de aproximación y diálogo con los médicos nativos y con los pacientes. El intercambio con los médicos locales debe ser lo más horizontal y simétrico posible, en un contexto donde priven el respeto mutuo y la consideración de estar ante personas de prestigio y reconocimiento social. Otro aspecto a tomar en cuenta es la estabilidad del personal sanitario por un periodo no menor a 3 años. Perdón, aquí hay un error de dedo, no es por un periodo. Puesto que es indispensable evitar la excesiva movilidad tan común. Los pacientes demandan calidad en los equipos médicos y continuidad. No resulta sencillo habituarse a rostros nuevos y caracteres distintos. En este sentido, se cree o se recomienda
que el personal sanitario debe interactuar con la cultura o con la localidad, con el sistema de creencias en el que ha de trabajar. De esta manera va a generar más empatía y confianza de parte de las personas enfermas de la comunidad. Otro punto a tomar en cuenta es buscar apoyo constante en auxiliares nativos del lugar. ¿Por qué? Porque su trabajo va a resultar esencial para la paulatina integración de la posta en el seno comunitario. Suelen constituir el punto de enganche entre la medicina tradicional y la asistencia clínica de los pacientes y fortalecen con el tiempo el clima de confianza y afinidad pertinente entre ambos círculos. Otro punto a tomar en cuenta, el penúltimo, es la dimensión social de la enfermedad. ¿A qué nos referimos con comprender la dimensión social de la enfermedad? Es preciso tener presente los enfoques sociales que la enfermedad puede adoptar y los criterios de decisión consensuados, no solo con el paciente, sino con la familia e incluso el propio entorno social comunitario. La decisión sobre la salud de los comunarios adquiere un sentido social que es preciso respetar. Las decisiones sobre la vida y la muerte son de entidad social, pues no dependen solo del afectado ni mucho menos del equipo de salud, a pesar de las lamentaciones de los equipos convencionales, quienes desearían poder actuar con suma urgencia y trasladar a los pacientes de gravedad para su inmediata intervención en los hospitales de la capital. Las decisiones de esta envergadura suelen ser sopesadas con calma y cautela por el paciente en su entorno familiar, por los soportes médicos locales y, en su caso, por la propia autoridad comunitaria. Merece la pena considerar las pautas de calidad de vida que son esgrimidas en el seno comunitario, frente a las soluciones en extremo, organicistas y tecnológicas, y de los equipos sanitarios. Y finalmente la recomendación con la que se concluye es esta de crear la figura institucionalizada del médico rural. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, son contados, o hasta hace poco eran contados, los médicos de formación universitaria o que ejercen la medicina hegemónica. Eran contados los médicos que decidían quedarse en ciertas comunidades rurales o indígenas. No estaban ahí más que para hacer su servicio social e inmediatamente pedían su cambio hacia zonas más urbanizadas. Pues bien, ante este problema para nada es reciente. Incluso parece que tiene su antecedente hace aproximadamente 50 años, que fue cuando incluso la antropología médica comenzó a ser parte de la currícula en las universidades que enseñan la medicina hegemónica. Era necesario el conocimiento de estas comunidades, por lo menos cierto conocimiento de entender la cosmovisión que los mueve, etc. Sin embargo, les repito, eran muy pocos los médicos que decidían quedarse. Ante esta problemática, el sistema de salud, el gobierno, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, comenzó a crear la figura de los médicos rurales. ¿En qué consiste ello? Pues bien, a los jóvenes que decidiesen estudiar medicina, se les formaba en estas universidades rurales y se cree que mediante la formación de profesionales de salud de personas indígenas o de personas que viven en una zona no urbanizada, se podrían obtener mejores médicos. Es decir, si ellos preparan, o se cree que si se prepara de manera universitaria a habitantes, a ciudadanos jóvenes que conocen exactamente toda la cosmovisión, el sistema de creencias, se cree que si se les educa en la medicina hegemónica, podrán subsanar o podrán atender de mejor manera o de correcta manera a los enfermos de su comunidad. Y bueno, con esto concluyo. Espero que les haya quedado medianamente claro, por lo menos, todos estos conceptos que vimos, y finalmente espero que me planteen sus dudas en la próxima sesión. Les repito, estos son los temas que vimos, son los conceptos básicos, son conceptos que seguramente cada uno de ellos nos llevaría varias sesiones. Sin embargo, dada la premura, dada
la velocidad con la que hay que llevar el curso, nos vemos obligados a resumirlo de la manera más sucinta o más breve posible. Muchas gracias por su atención.